Bienvenidas y bienvenidos a Espacios Abiertos. Ahora tenemos un tema muy interesante. Este es el cuarto tema que trabajamos desde el Info de Transparencia en la Ciudad de México. La idea de Espacios Abiertos es aprovechar la inteligencia colectiva que hay en los distintos temas. La primera mesa de justicia abierta, hemos hablado sobre salud y mujeres, sobre periodismo de investigación, y ahora nos toca trabajar sobre un tema crucial, que es en qué situación de archivos están los documentos de la Ciudad de México, la información de la ciudad. Y aprovecho para darles la bienvenida, agradecerles que están aquí con nosotros, agradecerles a todas las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Bueno, que no se dice sintonizar, sino más bien pues viendo, ¿no? A través de redes sociales. Y bueno, justo darles la bienvenida a tres expertas y expertos en el tema de archivos. La verdad es que cada mesa nos entusiasma mucho a todo el equipo del Info, porque aprendemos bastante y son personas muy comprometidas con los temas. Tenemos a la doctora Donayi Morales Pérez. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, es directora del Archivo Histórico de la capital del país, Carlos de Sigüenza y Góngora. Fue técnica académica del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha impartido clases de Historia de la Gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la licenciatura en Historia por el mismo instituto. Ha publicado capítulos en obras colectivas. Muchas gracias, Donayi, por estar por acá con nosotros. Está el maestro Ramón Aguilera Murguía. Él es director general de la Escuela Mexicana de Archivos y maestro por la Normal Superior con la especialidad de Historia. Es licenciado en Administración de Empresas también por la Universidad del Valle de México y licenciado en Historia por la Universidad Gregoriana de la Roma, Italia. Cuenta con maestría en Historia por Universidad Iberoamericana, en posgrados en Archivística, Diplomática y Paleografía por la Escuela de Archivística, Paleografía y Diplomática de la Ciudad del Vaticano, una maestría en Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información por la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesor de Historia, Archivística y Diplomática en varias universidades del país y del extranjero. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias. Y está Elvia Arzate, que es coordinadora de proyectos de control a tu gobierno. Es bibliotecóloga de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con más de 20 años de experiencia en la organización y mantenimiento de archivos y bibliotecas. En el sector público se ha desempeñado como directora y responsable del área coordinadora de archivos de la Secretaría de Gobernación, así como jefe de departamento de la Red Nacional de Bibliotecas del INE, entre otros. Ha impartido cursos a instituciones públicas y organizaciones civiles sobre organización de archivos en la Administración Pública Federal. Bienvenida, muchas gracias, Elvia, por estar acá. Pues tenemos que recién se entró en vigor la Ley General de Archivos, y la Ciudad de México tiene entre sus pendientes justo poder actualizar su propia legislación. Ese es uno de los retos. Y dentro de ello, las disposiciones que nos marca la Ley General, y ustedes pues abondarán con más detalle, tenemos la homogeneidad de los archivos del país, tenemos que cumplir con una máxima apertura, es decir, que justo los documentos estén para consulta abierta en las personas y tener una normativa y una correcta clasificación para que esto suceda. Un enfoque de derechos humanos, protección y preservación también del patrimonio documental, divulgación del mismo patrimonio, porque justo pues es la inteligencia y la memoria que se va generando como sociedad a través de los archivos. En fin, está la creación del Sistema Nacional de Archivos, de los sistemas locales de archivos, la coordinación con el Sistema de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, cómo se gestan los documentos,
una de las cosas que hemos referido en las últimas semanas desde el Instituto de Transparencia es que sin información no podemos combatir la corrupción, no tenemos una memoria pública. Entonces es indispensable también que estos archivos pues tengan accesibilidad y sean transparentes, en fin, hay una serie de requisitos para poder justo vincular el estado abierto, la apertura institucional como tal, pero que tenga bases estructurales de manejo de archivos. Entonces, en ese sentido, pues quisiera que nos pudieran contribuir con sus ideas de cuáles son los retos, cómo podemos ir construyendo un estado abierto a partir de esta gran área de oportunidad y necesidad. Adelante, no sé quién quiera tomar la palabra. Ramón. Con mucho gusto. Bueno, pues primero agradecer la oportunidad de estar en esta mesa y pues también de hablar de este tema, que por lo menos yo creo que nos apasiona a los que estamos aquí, y que el InfoDF tome también acciones importantes para impulsar el tema de los archivos. Yo quisiera plantear algunas ideas previas a otros, ya a entrar pues al tema de la propia ley, precisamente partiendo de esta idea del Estado abierto. Porque se habla mucho, empezamos a hablar de gobierno abierto hasta llegar a Estado abierto, ¿sí? Es una evolución también de conceptual que se viene trabajando en distintas mesas a nivel mundial, ¿no? A nivel global. Sin embargo, generalmente cuando hablamos de este tema de Estado abierto, olvidamos la base y el fundamento para poder llegar a un Estado abierto, que son precisamente los archivos. Y si revisamos las distintas temáticas que se han hecho, lo que se ha escrito alrededor de este tema, pues hay esta ausencia del tema de los archivos, ¿sí? Tanto en la parte, digamos, de la gestión documental propiamente, como también la parte de los formatos abiertos, que están obviamente basados en archivos abiertos. Entonces, bueno, este es un tema interesante que sí es importante destacar desde el principio, y partiendo de esto es importante también dar a conocer que nuestra ley actual, que acaba de entrar en vigor el 15 de junio pasado, es una ley que se distingue de muchas otras leyes en otros países porque tiene una característica interesante. Nace de una reforma constitucional, y esta reforma constitucional está enfocada a este famoso artículo 6º de la Constitución, en el apartado A, que se enfoca al tema de transparencia y acceso a la información. O sea, hay un vínculo de entrada con un tema importante que comenzó a adquirir una gran auge, digamos, en nuestra sociedad, quizás la exigencia de la propia sociedad, a lo que yo llamo valores democráticos. Dentro de estos valores democráticos pues está la exigencia de ser transparentes, de rendir cuentas, y el derecho humano fundamental del acceso a la información. Sin embargo, cuando empezó el tema de la transparencia en el 2002, se empezó a hablar de algo que no se hizo realidad, desgraciadamente, y es de que empezamos al revés. Empezamos a hablar de transparencia y acceso a la información sin hablar de archivos. Y lo primero que tuvimos que haber hecho desde ese entonces fue organizar bien los archivos y dedicarnos precisamente a establecer una reglamentación más sólida, que no se pudo lograr. Lo más que se logró fueron unos lineamientos. Y entonces veníamos con un déficit realmente en cuestión normativa, y se le dio más ímpetu al tema de la transparencia, hasta que por fin tuvimos nuestra ley, y llegó al final, porque primero salió la Ley General de Transparencia, la Ley General de Datos Personales, y después, de panzazo casi, salió la Ley General de Archivos. Pero bueno, esta historia es importante señalarla porque hay un vínculo. No podemos hoy en día estar ciegos, digamos, a esta vinculación, a esta cadena que existe entre estos temas de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas, del combate a la corrupción y del Estado abierto. Son temas
que están hoy presentes en nuestra sociedad y que sin archivos va a ser muy difícil que se puedan implementar plenamente, ¿sí? Podemos impulsarlos, podemos trabajar, pero sin archivos no vamos a llegar realmente a la meta. Y de ahí la importancia de la ley general que hoy en día tenemos, porque tiene ese enfoque, digamos, y ese vínculo, además de otros enfoques importantes. Entonces, digamos, nuestra Ley General de Archivos lo que pretende es establecer una base, una plataforma, un piso común para el país, que esa es la novedad que trae la ley. Es para todo el país, a los 3 niveles, federal, estatal y municipal, e incluyendo otros actores que no estaban contemplados, inclusive como los sindicatos, ¿sí? Y los partidos políticos, ¿sí? Y algunas otras personas que están involucradas cuando tienen en sus manos recursos públicos. Entonces, esto es lo interesante de la ley y la hace distinta de otras leyes en otros, digamos, ámbitos del mundo, ¿sí? Porque tiene este enfoque particular y va precisamente en esta doble vía que nunca hay que olvidar. Tiene una doble vía, o sea, la propia de los archivos y la que se relaciona con estos temas. Y la propia de los archivos siempre va enfocada a establecer ese piso común para que haya un estándar mínimo, ¿sí? No se trata de que todos hagan lo mismo, porque no es fácil y no es factible, porque nuestro país tampoco es igual, es decir, es un país muy desigual en cuanto a formas, costumbres, usos, costumbres y posibilidades económicas y regionales. Entonces, la ley también está abierta para poderse adaptar a esas realidades, por eso se pide la armonización en los estados, en las entidades federativas y obviamente dentro de estos estados a los municipios, ¿sí? Entonces, con esta visión, la ley lo que nos pide, digamos, como principio, es que tengamos digamos, este estándar, que manejemos ciertos conceptos iguales para que nos entendamos, y sobre esta base podamos nosotros establecer esto que llamamos Sistema Nacional de Archivos, que ese sería, digamos, el vehículo que la ley propone, que también hay que subrayar que no es algo nuevo, porque luego se dice que la ley establece un sistema. No, el sistema viene desde 1977, con sus altas y bajas. Entonces, lo que hace la ley es retomar el sistema nacional y lo vuelve a impulsar para que trabajemos en todo el país bajo esta mira, digamos, que llamamos Sistema Nacional de Archivos. Entonces, así como de entrada, yo pondría estos puntos importantes para dar oportunidad a los compañeros, a las compañeras, para que también expresen su punto de vista. Gracias, maestro. Efectivamente, hemos estado siguiendo, ¿no? Siempre estamos atrás. La Ley General de Archivos se publica después de 16 años, ¿no?, de que se publica la Ley General la Ley de Transparencia. Hemos estado peleando porque este tema sea relevante en todos los sujetos obligados y bueno, finalmente estamos logrando ya, es un avance. Nos queda mucho camino por recorrer. Se acaba de publicar la ley hace un año, entró en vigor este año y tenemos fechas para que empiecen a armonizarse las leyes, empiecen a funcionar los consejos. Todavía nos queda un camino largo. Ese camino se va a dar, pero al interior de los sujetos obligados y al interior del Sistema Nacional de Transparencia, por ejemplo, tendríamos que trabajar en otros aspectos. No podemos esperar a que una vez que se publiquen las leyes estatales, de manera automática empiecen a funcionar. Y también tenemos que armonizarlo al interior de las dependencias. Tenemos una ley de transparencia y una ley de archivos. La unidad de transparencia a veces no se coordina con las áreas de archivos para trabajar. ¿Dónde están los expedientes reservados? ¿Quién los tiene? ¿Qué medidas de seguridad hay? Las actas de entrega-recepción se elaboran a partir del catálogo de exposición documental, de los inventarios documentales, o cada quien entrega lo que quiere.
esas políticas que tienen que emanar de un sistema para que todos los sujetos obligados las apliquen, son tareas pendientes que no vienen en la ley, porque la ley solo dice que las personas que dejen de ocupar un cargo tendrán que elaborar un acta de entrega-recepción y entregar los instrumentos de control y consulta, pero nunca nos dicen cómo hay que entregarlos, qué debe de estar, qué debe de llevar, y por ese tipo de detalles es que hemos perdido una gran cantidad de documentos en todo el país. Los archivos municipales han sido devastados, no hay documentos, no sabemos qué han entregado, ni siquiera tenemos las actas de entrega-recepción para poder rastrear hacia dónde quedaron esos documentos. La tarea que tenemos es muy grande al exterior para armonizar las leyes, para coordinarnos, para capacitar a todos los funcionarios públicos en materia de transparencia, de archivos, de protección de datos personales, elaboración de versiones públicas, todo va relacionado. Entonces, pareciera que estamos hablando de temas totalmente diferentes y complejos en sí mismos, pero no vemos el todo. Creo que ahí es donde deberíamos de trabajar. Nos piden elaborar versiones públicas y no sabemos cómo hacerlos. Nos piden entregar información o reservarla o clasificarla como reservada confidencial y no nos dicen cómo. Nos piden publicar las obligaciones de transparencia cada 3 meses y con criterios y atributos de calidad, y no nos dicen que todo lo que se publique en esas obligaciones de transparencia tiene que tener correspondencia con expedientes que se integran en archivos. Entonces, estamos trabajando y sin recursos además, porque no hay recursos, hay sobrecarga de trabajo, hay pocas políticas y falta de capacitación al personal que trabaja en las instituciones, no únicamente al personal que tiene a su cargo los archivos o las unidades de transparencia. Entonces es como que la tarea es muy grande y muchos años por delante que tenemos que hacerla. Bien, pues ya con lo que ustedes sumaron, ¿no?, a este encuentro, pues yo también estoy agradecida con Info, pues en lo que al Archivo Histórico de la Ciudad de México le corresponde, pues tiene que ver con, como a todos, ¿no?, a todos los sujetos obligados, que de pronto también al utilizar estos términos, quizá la gente cuando escucha el sujeto obligado, ¿no?, ¿quién es? Creo que también tenemos que ser como muy específicos, muy claros. Creo que el hecho de estar aquí en espacios abiertos, eso hace que también se le pueda dar más visibilidad, que se difunda realmente lo que es esta ley, lo importante que es. Y ahora que nos decías que pues estamos aquí como los expertos, pues yo podría decir que yo en este sentido no tanto, y creo que también yo llego acá al Archivo Histórico en esta nueva administración cuando la mesa está puesta, ¿no? Esto no quiere decir, o sea, que no hay retos, que no hay, por supuesto, áreas de oportunidad de ninguna manera, pero sí, o sea, ¿quiénes son estos sujetos obligados? Pues lo somos todos, absolutamente. Hablando de dependencias, de instituciones, etcétera, bueno, pues son todos los que han recibido o han ejercido recursos públicos, ¿no? Entonces, cualquier institución a nivel local o federal, pues es obligado que tiene que entrar, ¿no?, en este carril de la Ley General de Archivos. Y los otros, pues serían las personas físicas o morales, ¿no?, que tienen archivos que son privados pero de interés público, y en este aspecto pues es algo que le toca al Archivo Histórico. Entonces igualmente pues entender qué es lo que se está fomentando, qué es lo que se quiere resguardar. Por supuesto sí, o sea, el combate a la corrupción, que creo que en un país como este tiene que ver mucho, no solamente el combate a la corrupción, sino el combate a la impunidad, ¿no? O sea, creo que van un poco como de la mano, ¿no? O sea, no es que se sea corrupto o no, sino que hay impunidad, y esta impunidad se puede combatir también con
con los archivos básicamente, ¿no? Con un orden, con lo que implica una secuencia, una disciplina, reglas y normas que, pues por supuesto, son muy difíciles de llevar a cabo, por supuesto sin recursos económicos, porque lo que la ley está tratando de proyectar es esta capacitación, esta especialización para poder organizar, ¿no?, estos archivos de manera homogénea para todo el país, que es algo pues titánico, ¿no? Pero en lo que a un archivo histórico le corresponde, pues aquí también entraría la discusión de, o sea, de qué es relevante para el conocimiento, o sea, por una parte, y qué tipos de documentos son de los que estamos hablando, ¿no? Unos son los documentos fiscales, documentos administrativos, documentos históricos, pero todos finalmente tienen un periodo de vida, ¿no? Ahí es donde entraría también, o sea, qué es lo que se resguarda, qué es lo que realmente hay que ordenar, ¿no?, en un archivo, sea un archivo, por supuesto, de concentración, histórico, de trámite, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que pues en el trabajo, bueno, no podría ser como el umbral cero, ¿no? Hay mucho esfuerzo detrás, pero hay muchísimo trabajo por delante, ¿no? En el caso de los archivos históricos, bueno, nosotros sabemos que cada documento tiene como una vigencia, ¿no?, porque vivió un momento en cierto contexto, ¿no?, y por eso fue importante. Entonces ahí habría que ver cómo pasan estos archivos históricos de cualquier dependencia, o sea, puede ser un documento fiscal o administrativo, pero que al mismo tiempo es histórico y que es importante resguardar, ¿no?, o sea, y preservarlo, ¿no?, para el futuro, ¿no?, no solamente para el combate a la corrupción, sino para el fomento al conocimiento, para la divulgación, ¿no?, y por supuesto para la cultura del país, ¿no? Sí, gracias. Ahora que las y los escuchaba, me quedaba con varias preguntas. Justo retomaban el tema de por ámbito de gobierno, ¿no?, por si nos vamos a alcaldías, en el caso de la ciudad, si nos vamos pues a jefatura de gobierno. Yo pondría el enfoque también en qué pasa con los archivos legislativos, ¿no? Justo ahora que escuchaba la parte de hay tipos de documentos, también tienen una periodicidad justo y hay un tratamiento técnico que debe de darse, o sea, no es exclusivamente de uno. Bueno, primero partimos de un paso cero, que es esperamos que en el servicio público se documente en la toma de decisiones. Si no hay esa documentación, que justo a nivel alcaldías o depende del sujeto obligado que estemos justo hablando, que es cualquier persona física o moral que tenga recursos públicos y haga uso de ellos o los reciba, pues es cómo documentamos, o sea, está en el ejercicio implícito de nuestro trabajo cotidiano, o de repente nos vemos en la necesidad de chispas, hay que armar el archivo, hay que catalogarlo porque ya nos vamos, ¿no? Que muchas veces justo eso es lo que ocurre, si bien nos va, ¿no? Y un poco retomando lo que estuvimos cuando me tocó trabajar en la constituyente de la ciudad, en la asamblea constituyente, justo en la coordinación de Parlamento Abierto y Transparencia, lo que veíamos era qué tanto se está documentando en las distintas comisiones, qué tanto se incorporó la participación ciudadana dentro de lo que se aprobó de la Constitución, en fin, a nivel alcaldías, pues cuando hay cambios de gobierno, ¿qué ocurre?, ¿no? A veces no dejan nada o se llevan literal los documentos porque suele pasar que pues es que es mi gestión, entonces yo me llevo mi gestión, ¿no? Cuando no, o sea, estamos hablando de pasos previos a solo la parte de catalogación y conservación, que también ahí es todo otro tema, ¿no? Y me parece, y es lo que yo quisiera poner en la mesa con ustedes, es ¿qué necesitamos hacer para
generar una cultura pública, tal cual, de documentar lo que hacemos en la cotidianidad, de poder justo tener la orientación para clasificar y para justo en nuestras actas de entrega, en nuestros procesos de cambio de administraciones, eso pueda ocurrir, ¿no? Nosotros, y solo doy el contexto de cuando nos dimos a la tarea, que es permanente, pero de actualizar el padrón de sujetos obligados a transparencia, justo lo que observamos es que, como en cualquier estado o gobierno, se da cambio de denominación de dependencias, de paso de la Asamblea Legislativa al Congreso de la Ciudad. Sin embargo, nosotros como organismo garante de transparencia y acceso tenemos que hablar de la obligación de quién da esa información y quién la va a continuar trabajando o la va a preservar en su archivo histórico, ¿no? En el caso del Congreso, pues tiene el de la Asamblea Legislativa más la Asamblea Constituyente. Lo mismo ocurre en alcaldías que antes delegaciones, ¿no? Entonces, sí tenemos, digamos, un aprendizaje institucional y de formación incluso de servicio público, y esa es una de las preguntas que les quiero dejar, es ¿qué tanto nos hace falta para profesionalizarnos, ¿no? y responsabilizar como instituciones? O sea, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de esto? Con independencia de que en efecto hay toda una armonización legal por hacer, ¿no? Bueno, buen reto. Traemos nosotros aquí en México un déficit ya de muchos años, precisamente en el tema de la profesionalización. Muy poca oferta, y desde mi punto de vista, después de 40 años trabajando en este tema de archivos, yo llego a la conclusión de que estamos en un círculo vicioso, que no coadyuva precisamente a visibilizar el tema de archivos, y precisamente este es el gran reto que la ley trae y la gran discusión que hubo a la hora de redactar la ley en algunos de sus artículos, porque precisamente, digamos, por un lado, la administración pública siempre ha menospreciado el tema de archivo, y esto se puede ubicar tranquilamente si nosotros revisamos en dónde está el archivo generalmente, en las áreas de recursos materiales, es decir, el área que maneja bodegas, ¿sí? Entonces, dado que está en el área de recursos materiales, está en el área de bodegas, lo más importante de recursos materiales es comprar, lo más importante es dar servicios, y al último se queda el archivo. Por lo tanto, el presupuesto siempre pues se va demeritando, y lo poco que quede, si es que queda algo, pues se le da al archivo. Entonces, ese es uno de los problemas fundamentales que venimos arrastrando de años, o por lo menos si quieren en la época moderna de la administración pública, ¿no? Desde los años 70, a partir de la reforma, la famosa reforma administrativa de los 76, en 1976 en adelante, pues se vino y se hicieron estudios, se hicieron muchas investigaciones sobre este tema, y esta es una de las, digamos, de las explicaciones fundamentales de por qué el archivo siempre ha estado oculto, área de castigo, áreas sin fondos, sótanos, es decir, no tiene esa posibilidad. Segundo, también hay una ruptura en la propia administración pública cuando se termina la parte profesional, o sea, se quita a los archivos de los niveles, tabuladores, y la parte incluso de los que quedaron, en donde quedaron, pues en la parte más baja, pues es archivista, es decir, incluso un analista o un ayudante de secretario tenía mayor nivel que el propio archivista, ¿no? Es archivista. Entonces, esa visión también no ha ayudado mucho, y por lo tanto, no hay motivación para el joven. Es decir, los jóvenes que van a estudiar archivística, ¿qué motivación económica pueden tener si no tienen un buen sueldo? Porque tienen nivel bajo en la administración.
Entonces, eso permite precisamente ver que en las pocas ofertas académicas que existen, las universidades o la propia EMBA, pues hay muy poca gente que realmente tira a trabajar el tema de los archivos, porque no hay esa motivación realmente como profesión. Y si a eso le agregamos que en la práctica de muchos años que traemos en la administración pública, se dice cualquiera puede trabajar en los archivos, al fin y al cabo esto es fácil, no tiene dificultad. Entonces eso también da razón de por qué tenemos los archivos revueltos. O sea, ha habido gente con muy buena voluntad que ha trabajado y que se ha hecho con los golpes de la vida y medio ha tenido organizado el archivo, pero eso no quiere decir que esté organizado técnicamente. Está organizado mientras él exista, pero el día que se vaya esa persona, todo el mundo se pone a temblar porque nadie sabe cómo está organizado. Él es el CPU, digamos, lo tiene en su cabeza y ese es el único que sabe dónde están los documentos. Entonces, ese es un gran problema que tenemos para que la ley opere, porque todavía tenemos hoy en día esa idea de que cualquiera puede estar en un archivo. Yo siempre he manifestado, yo soy historiador de profesión y sin embargo, yo les he dicho, me he tenido que quitar el saco de historiador y ponerme la bata para ensuciarme las manos. ¿Y eso qué ha implicado? Pues estudiar también. Por eso he estudiado archivística, porque no es por arte de magia, por el solo hecho de ser historiador, no necesariamente sé manejar archivos. Sé investigar en los archivos, que es diferente, pero organizarlos es otra cosa. Entonces, la parte, digamos, de la cultura archivística pues, nos debe de llevar primero a valorar la profesión de archivista, que tiene una serie de canales, digamos, de contenidos que se deben de estudiar para poder tener seguridad de que vamos a hacer bien las cosas, ¿sí? Ese es un tema. Segundo, es que la propia administración tiene que valorar esta profesión subiéndole de nivel, y por eso la ley estableció que las coordinaciones de archivo tenían que tener, ¿sí?, este nivel de dirección general. Es un poco, fue muy dura la discusión para poderlo hacer, porque entonces decían, ¿cómo, si no hay presupuesto, cómo vamos a hacer una unidad nueva? Pues así como se hizo la unidad de transparencia, empezaron de cero y se dijo en la ley sin hacer gastos onerosos. Y sin embargo, hoy en día existen las unidades de transparencia, ¿sí? Bueno, ¿y por qué no va a haber una unidad de archivo? Si es la base para todo lo demás. Esa es la lógica, pues. Y entonces, esto no se ha podido realmente permear en la administración de manera general, porque si uno habla con los niveles, los ejecutivos, digamos, de los distintos sujetos obligados, pues todavía no les cae el 20 de esta situación. ¿Cómo voy a hacer, sí, una dirección general? ¿Y cómo voy a poner a un agente de tiempo completo a eso? Sí, generalmente el que se encarga del archivo es multiusos, hace otras cosas, y el tiempo que te quede libre, si es posible, como dice la canción, se lo dedicas a los archivos. Entonces, ese es el problema de la cultura archivística que tenemos que ir fomentando poco a poco. Ese es lo más difícil porque el cambio de mentalidad es a largo plazo, ¿no? Así como tenemos 40 años o más de 40 años viendo el archivo negativamente, para poderlo ver ahora positivamente a través de una ley, o la ley que nos sirva de plataforma, pues tiene que pasar años. Pero tenemos que empezar a fomentarlo, o sea, crear estos espacios son los que ayudan precisamente a darle, digamos, alimento a la cultura de los archivos. De otra manera es difícil porque siempre van a estar ocultos en la administración. Entonces hay que sacarlos de esa oscuridad, ¿sí? Pero solamente así, y apoyando obviamente la profesionalización como tal, o sea, el fomento en las escuelas. La UNAM tiene ya una carrera que se había suprimido, ¿sí?, y que ya está impulsando, y otras 2 universidades o 3, pues ahí están impulsando también la carrera, pero no es suficiente para todo el país. Nos hace falta realmente, como en otros países como España, por ejemplo, para poder trabajar en un archivo tienes que tener título, tienes que tener oposición, es decir, concursar para poder tener una plaza. Aquí no es así, aquí cualquiera puede llegar y sentarse al archivo. O sea, yo creo que la conciencia es que si yo estoy en un archivo tengo que prepararme,
tengo que estudiar, tengo que saber cómo funcionan los archivos y lanzar, digamos, para los demás, ¿sí? o involucrar a los demás en esta, digamos, línea de fomento y valoración, mejor dicho, del tema de los archivos. Yo creo que este es uno de los puntos importantes. De otra manera, creo que va a ser difícil que la ley se pueda implementar, ¿sí? Estamos de acuerdo. Creo que lo que tenemos todos muy claro, los que estamos en el tema de archivos y los que no, son el cúmulo de malas prácticas que hemos acumulado durante toda nuestra historia, ¿no? Sabemos, y es muy clásico, el demándalo al archivo muerto, ¿no? Hemos peleado muchos años por desterrar ese término. El archivo muerto no existe, lo repetimos cada que tenemos oportunidad, porque es un término que no está acuñado en ninguna ley y es una mala práctica, ¿no? ¿Dónde ponemos lo que ya no nos es útil en este momento? Pues en una caja y a la bodega, ¿no? Con Juanito, que está castigado y es el que cuida esas cajas. Eso lo tenemos que desterrar. Tenemos otro tipo de malas prácticas, que es acumular. La explosión documental que tenemos es producto de 50 años atrás. De cada documento que generamos, sacamos copias, con copia para, y circulan 20 copias del mismo documento. Y de pronto no sabemos qué archivamos, el documento original, la copia, y terminamos acumulando las copias de conocimiento y no guardamos y archivamos lo que realmente tenemos que archivar y que nos sirve para la rendición de cuentas, porque no sabemos cómo hacerlo. Son malas prácticas que venimos acumulando y creo que la Ley General de Archivos, algo que trae y que para mí me parece uno de los retos más importantes, es la conformación de los grupos interdisciplinarios al interior de cada dependencia. Ahora ya no va a ser solamente una facultad del coordinador de archivos dictar las reglas. Ahora este grupo interdisciplinario que se va a conformar con el área jurídica, el área de mejora continua o planeación, el archivo histórico, la unidad de transparencia, entre todos ellos van a tener que emitir las políticas que rijan la administración documental de cada dependencia. Entonces, la valoración documental tendrá que hacerse en conjunto y va a ser una tarea de cada institución. Y creo que a partir de ahí vamos a poder avanzar para que cada funcionario público pueda identificar cuál es su labor dentro de este enramado y nos va a quedar muy claro, cada dependencia tiene sus atribuciones, tiene un marco jurídico que tiene que cumplir, tiene un programa anual de trabajo, tiene un proceso de planeación estratégica, tiene una serie de procesos autorizados y esos procesos autorizados determinan tramos de responsabilidad. A mí me toca una parte de este proceso, a ti otra, y entonces me va a quedar claro qué tengo que documentar yo dentro de todo este proceso. De tal manera que cuando llegue una solicitud de información, la unidad de transparencia debería de tener claro a quién corresponde entregar la información antes de emitir 20 oficios al interior de cada dependencia para ver quién podría responderlo, ¿no? Eso tendría que ir de la mano, todo relacionado. Y entonces de esa manera, se escucha muy fácil, ¿no? Todo tendría que funcionar bien, sabríamos dónde están los documentos, quién tiene qué, cuándo fenece, cuándo termina su periodo de vigencia, qué trámite se le da, pero para eso nos cuesta y nos queda un trabajo muy, muy largo, porque todo esto lo tenemos que hacer nuevamente sin recursos y con esta carga adicional. Pero creo que esto nos va a llevar a tener todos ese mismo camino que las dependencias de la Administración Pública Federal ya tenían un poco avanzado, porque bueno, finalmente la ley federal ya nos había ayudado un poquito, pero ahora bajarlo a nivel estatal y municipal, creo que ese es el reto, y por ahí tenemos que trabajar muy duro. Sí, yo estaría totalmente de acuerdo y justo creo que es esto, lo que decía el doctor, es un cambio en la mentalidad que es lo más complicado de que esto se pueda lograr, porque
para valorar lo que es sustantivo, o sea, lo que realmente debe hacerse, se debe de conservar, se debe archivar, etcétera, pues sí tiene que haber pues un experto, tiene que haber un especialista que nos diga cómo, ¿no? O sea, cómo proceder. Quizá también es que igual, ¿no? Es esta idea de que los archivos, bueno, pues están ahí en un lugar lejano, apartado, depende, ¿no? De qué tipo de archivo estemos hablando. En el caso de los archivos históricos, bueno, pues todos lo sabemos en nuestra experiencia, quienes hemos investigado, pues por supuesto que son importantísimos y aparte también nos dan así como una pátina, ¿no? O sea, de cultura de wow, ¿no? O sea, tenemos esta cultura detrás de nosotros. Quizá es un poco explicar a las personas, ¿no? O sea, la importancia que puede tener un archivo. Yo hablo del archivo histórico, por supuesto, todos lo son, porque de estos archivos se van a desprender los documentos históricos que van a narrarnos, pues obviamente lo que ha sido nuestra historia, ¿no? O sea, nuestro presente, qué estamos haciendo aquí. Yo creo que una forma que a mí, pues quizá me sirve un poco, ¿no? Para darme a entender, es decirle a la gente que pues todos nosotros, cada uno somos como un documento en sí mismo, ¿no? O sea, también nosotros merecemos ser resguardados, merecemos ser entendidos, interpretados, etcétera, y en ese sentido, pues uno podría entender, o sea, por qué hay que, o sea, tener un archivo histórico, por qué este archivo tiene que estar bien ordenado, organizado, etcétera. Pero lo cierto es que sí, por ejemplo, en el archivo histórico de la Ciudad de México, como en el Archivo General de la Nación y otros archivos históricos, sí hay legajos que yo les puedo jurar que la cinta la amarró Santana, ¿no? Entonces está así desde que él le puso el moño y nadie lo ha movido, ¿no? Porque no hay el personal suficiente, aunque hay chicos jóvenes que están estudiando estas carreras y que están ávidos de trabajar en un lugar así, que es donde les corresponde estar, ¿no? Y no estos archivos que también tienen un personal que pues se ha ido familiarizando, pero no es lo mismo, o sea, por supuesto, ser historiador que ser archivónomo y por supuesto lo que tenga que ver con la organización documental, con la descripción de un documento, eso no lo puede hacer cualquier persona, o sea, de ninguna, y descartar, ¿no? O sea, lo que sí o lo que no, lo que viene de un archivo de concentración hacia un archivo histórico, como ahora me decía el doctor, al final del archivo de concentración tendría que ya llegar organizada, los documentos tendrían que llegar ya, o sea, como nada más colocarlos ahí. Yo hace unas semanas fui a una transferencia que se va a hacer al archivo histórico de todos los cuadernos de registro de reos de la última parte, de la última historia de Lecumberri de 1960 al 78, que van a entrar al archivo histórico, y todas las preguntas eran, ajá, ¿y cómo procedemos? ¿Hacemos un acta de hechos? ¿Qué hacemos? O sea, era una cosa así donde no hay una norma, un reglamento, todos lo vamos haciendo así como a ciegas, ¿no? Sin embargo, estos libros de registro, pues claro, uno va como historiador y dice, por supuesto que esto tiene un valor histórico, porque simplemente al leer 1960, 78, pues ahí aparece el 68, es la lista de registro de todo, bueno, los cuadernos de registro de quienes entraron a prisión en 68 o en 71, y pues por supuesto es algo importante que tiene que ver con el acceso a la información, con documentos que son sensibles, que son partes que toca la Ley General de Archivos y que bueno, pues, o sea, se está en todo en este marco, ¿no? Así complejo, pero que bueno, creo que pues estamos en camino, ¿no? Muchas gracias. Sí, la verdad es que igual me quedaba pensando, o sea, buscando poder permear estos temas en un lenguaje muy sencillo, que no sea técnico, para que, o sea, cualquier persona que nos esté viendo, que pueda consultar justo la grabación de Espacios Abiertos, es cómo, o sea, cuáles son los retos para que nosotros podamos difundir que justo, o sea, el archivo tiene una responsabilidad, tiene un atractivo, tiene un ejercicio profesional de reto, incluso, pues eso, de especialización, pero que sea un tipo de orientador incluso para quien fiscaliza, para quien busca combatir la corrupción, o sea, para quien busca hacer asignación
por necesidad de responsabilidades de servidores públicos. O sea, ¿cómo le podemos decir a las personas que no tener un archivo público nos cuesta? O sea, nos cuesta en la cotidianidad. Creo que ese es uno de los retos que yo me quedaría, y dejo abierta igual la pregunta con fines de ir cerrando el programa, esta mesa, pues porque sí me parece que también tenemos ese reto entre nosotros como sujetos obligados de generar archivos. O sea, ¿cómo sí decimos que esto es atractivo, que esto es indispensable y que esto justo retribuye más allá, no solo la aspiración de tener un lugar, o sea, de ser mejor remunerado, sino también de ser una pieza clave? Creo que esa parte lo tenemos que vestir así, porque aparte así es. O sea, una de las cosas que yo hice al recién terminar de estudiar ciencia política es, bueno, o antes incluso en el trabajo cotidiano, hacer la revisión del diario de los debates de todo el siglo XX. Entonces, teníamos la fortuna de que habían sacado un disco compacto donde estaban quemados los diarios de debates de Cámara de Diputados, después salió el del Senado, pero había incluso partes donde había que recurrir, pues tal cual, al archivo del Congreso, ¿no?, físico. Entonces, por supuesto que es muy, o sea, si no se puede tener como un seguimiento del trabajo, en este caso del Congreso, ni siquiera de lo que se debatía en el Pleno, pues porque la documental no existía y era un afán, ¿no?, y se pudo realizar hasta finales del año 2000, ¿cuáles son los retos que también tenemos para poder hacer uso de las tecnologías de información, de un lenguaje mucho más sencillo, de justo para, pensando igual en gente, reporteros, periodistas, comunicadores o cualquier profesionista que haga investigación? O sea, ¿cómo sí podemos colaborar a construir esto? ¿Cómo sí podemos hacer atractivo que los archivos pues volteen a verlos y nos profesionalicemos, y que incluso sea un sitio estratégico para colaborar, porque lo es? O sea, no solo en lo atractivo del análisis histórico, sino también del funcionamiento cotidiano y de la narrativa pública que tenemos hoy en día, que es tal cual Estado abierto, queremos combatir a la corrupción, pues sí, pero hay que vincularlo, y sí somos estratégicos, la parte de archivos, si no, no hay manera de hacer ninguna de las cosas que sí queremos como sociedad. Entonces, yo terminaría con esa idea, y bueno, si quieren abonar o comentar algún adicional, 2-3 minutos, les agradecería. Bueno, yo nada más para un poco tratar de responder esta inquietud de cómo acercar los archivos al ciudadano. Es decir, que todo el mundo diga, ay, esto es importante. Yo siempre he puesto el ejemplo cuando, sobre todo, me he dirigido a estudiantes, a muchachos. Es decir, cómo hacerles ver la importancia de los archivos. Una situación muy simple, con preguntas. A ver, tú naciste X día, pero para que tú tengas existencia te tuvieron que registrar. Entonces tienes un acta de nacimiento, ¿sí o no? Sí. Ah, bueno. Después seguiste tu camino en la vida y entraste a la escuela. Para entrar a la escuela tuviste que registrar. Hiciste tus estudios, terminaste y te dieron un papelito, ¿sí?, en el cual pues se da constancia de que terminaste la primaria, la secundaria, la preparatoria, y luego entraste a la universidad. Es decir, toda nuestra vida como personas individuales gira alrededor de los documentos, estados de cuenta, ¿sí?, tenemos pasaporte, hacemos declaraciones ante el fisco, todo gira alrededor del documento. Si no está documentado, entonces algo falla en nuestra vida. Nos requieren un papel y no lo tenemos, en cualquiera de las circunstancias en donde nos movemos. Si eso entonces lo trasladamos al ámbito de la administración pública, adquiere también una relevancia mucho mayor, porque esto implica
todo el engranaje en el que se trabaja día a día, en donde todos estamos involucrados para hacer nuestras cosas, ¿sí? Y más cuando hablamos, obviamente, ya de lo particular que son las alcaldías, los municipios, que es donde directamente nos pega. Tenemos que pagar catastro, es decir, hacer una serie de obligaciones, pero también de derechos que están relacionadas con los documentos. Entonces, este acercamiento, digamos, o esta explicación, muchas veces nos ayuda a comprender por qué es importante el documento, que siempre está presente en la acción, digamos, cotidiana y en la administración, pues en las acciones que tienen que ver nuestra vida con la administración. A eso a veces mal le llamamos el burocratismo, ¿no? De cuántos papeles nos piden para hacer tantas cosas, ¿no? Que podría ser mucho más simple incluso. Pero bueno, ese es digamos, para mí un elemento importante para poder hacer conciencia de la importancia que tiene este tema de los archivos. Y claro, es un tema técnico, no es fácil, ¿sí? Pero la obligación de los que nos metemos a estos temas de archivos porque nos gusta, nuestra obligación es hacerlo fácil, es hacerlo entendible para los demás, ¿sí? Un punto importante es nada más, hay un punto medular, digamos, que tienen los archivos y que te ofrecen para la vida. El archivo es orden. Si eres ordenado, si eres disciplinado, es fácil, ¿sí? Entender lo que es el archivo. Y nada más para terminar, les pongo el ejemplo. Si yo fuera a su cocina y abriera un cajón, ahí voy a encontrar las cucharitas, las cucharas, los tenedores y los cuchillos separados. Ese es el principio de ordenación de los archivos, ¿sí? Y si voy a un ropero, igual, voy a encontrar sacos, camisas, pantalones, ¿sí? Camisetas en los distintos cajones. Ese es orden. Eso, si lo trasladamos al mundo de los documentos, se tiene que reflejar de la misma manera. Entonces, el archivo, ¿sí? Ante todo ese concepto es de orden y disciplina. Si nosotros logramos, ¿sí?, transmitir esas ideas, se puede entender por dónde tiene que ir el camino de los archivos, ¿sí? No es caos, es al revés, es orden para poder encontrar de una manera fácil la información que nos sirve a nosotros, ¿sí? Y si no lo hacemos así, pues nos metemos en problemas en la vida cotidiana, porque no encontramos el papel que nos están pidiendo. Entonces, yo creo que esa es una de las maneras para poder, y obviamente este tipo de actividades que nos pueden ayudar a hacer pues acercamiento al ciudadano. Para mí es importante que el ciudadano sepa utilizar el archivo para hacer sus preguntas. El punto importante, yo siempre he dicho, no es la información en sí, sino son los documentos que tienen la información. Es decir, es cómo llego al soporte, donde está la información. Ya después a mí me tocará interpretar, pero lo importante es saber llegar al documento para pedirlo, que esa es la parte del acceso más importante, ¿sí?, en cuanto a su relación con los archivos. Muchas gracias. Creo que sí, no debemos ser tan pesimistas, aunque a veces nos gana. Pero si pensamos, llevamos más de 15 años promoviendo el derecho de acceso a la información, trabajando en el tema. Como organizaciones civiles promovemos el ejercicio del derecho como un derecho llave para el ejercicio de otros derechos humanos. Los archivos son parte del enramaje de los derechos humanos, entonces tenemos que trabajar en ellos de la misma manera. Posiblemente nos lleve otros 15 años, pero seguramente va a permear. Y creo que tenemos que trabajar en varios temas, en la capacitación de las personas funcionarias públicas, pero no solamente de los encargados de los archivos de trámite o del archivo de concentración, de todas las personas que integran cada sujeto obligado, porque todos somos responsables de documentar nuestro ejercicio. Y la rendición de cuentas, pues sabemos, ¿no?, sus elementos, que es informar, justificar y en su caso, si no se cumple con esto, sancionar. Entonces creo que tenemos que trabajar en la capacitación, en la socialización de toda esta información, que ya lo estamos haciendo, y en la sensibilización de estas personas.
no solamente es capacitarlos y transmitirles lo que deben saber sobre los fundamentos legales o sobre las sanciones a las que pueden ser sujetos en caso de incumplimiento de sus obligaciones. A veces declaramos inexistencia por desconocimiento, sin saber que si hay un recurso, podríamos ser sujetos de sanciones, multas, incluso hasta cárcel, ¿no? Pero más bien tendríamos que hacer el trabajo de sensibilización para que los funcionarios públicos se apropien de estos valores de la legalidad, de la honestidad, de la rendición de cuentas y que estén convencidos que documentar sus acciones, además de hacerlos cumplidos, ¿no? Que están cumpliendo con las obligaciones de ley, les permita a otras personas y a otras generaciones reconocer sus logros, ¿no? Lo que hicieron, las experiencias, dejar un precedente del trabajo profesional que lograron hacer y que está documentado. Entonces yo creo que es una tarea a largo plazo y por otra parte, creo que la sociedad civil también tiene un papel relevante. No solo debemos capacitar a las personas servidoras públicas, tenemos que capacitar a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas comunes de a pie, para que sepan que tienen el derecho de acceso a la información, que pueden recurrir a él, que existen archivos, que en esos archivos están los documentos que a ellos les pueden servir para poder ejercer otros derechos, para poder lograr un beneficio a su comunidad, a sus personas, pero si no saben que existen y cómo consultarlos es complicado. Entonces el trabajo es muy largo y creo que en este caso el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, tienen una gran responsabilidad para que este conocimiento llegue a muchas personas y podamos permear hacia abajo. Gracias. Sí, de esto último que menciona la doctora es igual, estos espacios, ¿no?, abiertos a través de las redes, pues pueden ayudar mucho, ¿no?, para promover la importancia de los archivos. Y volviendo un poco al ejemplo también del doctor, pues es igual, todos tenemos un pequeño archivo en nuestra casa, más o menos somos desordenados o no, y hemos visto ahí lo que eso implica, ¿no? Entonces, de micro a macro, eso va así, ¿no? De un pequeño archivito que tienes ahí con tus actas de nacimiento y tal, a cuando te piden un papel y empiezas a buscar, o sea, en esta búsqueda frenética, ¿no? ¿Dónde está tu último estado de cuenta o de la luz para hacer un trámite? Y entonces, si lo tuvieras ordenado, si lo tuvieras en un solo lugar, en orden alfabético o cronológico, etcétera, ¿no? Así, pues obviamente esto lo que va a implicar es un ahorro de tiempo, ¿no? En las instituciones, pues un trabajo efectivo, por ejemplo, aquí en Info, oye, ve a buscar esto, está aquí, esto, o sea, definitivamente te va a hacer que tú realices el trabajo de manera más efectiva, más expedita, más sencilla, ¿no? Y creo que en esta parte solamente me gustaría destacar lo que la Ley General de Archivos pues está proponiendo, que es esta consulta irrestricta, ¿no? O sea, no hay documentos que tú no puedas consultar como ciudadano, o sea, como persona física o moral, etcétera. Esto es lo que está promoviendo también la ley. En el caso de los archivos históricos, nosotros lo hemos visto como investigadores en el Archivo General de la Nación, cómo llegan indígenas a buscar títulos de propiedad, planos o cuestiones de tierras para ellos realmente, corroborar que son los dueños de esas tierras desde hace pues décadas, ¿no? Y entonces una práctica que uno ve en el Archivo General con frecuencia, incluso en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. No, por supuesto, olvidar que hay documentos que son más sensibles, que a los cuales pues uno debe de tener más cuidado de si se pueden prestar para la consulta o no, si esto toca, pues por supuesto, lo que son los datos personales o tienen cierta vigencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de pues documentos del 68 o de alguna otra cuestión. En el caso del archivo histórico, pues sería todo lo que tiene que ver con el ramo de cárceles, ¿no? Y si no es así, se retienen los documentos porque el documento está dañado, pero entonces está digitalizado y se puede consultar así, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que pues en realidad es así un trabajo conjunto
de muchas instituciones, de muchas personas, y creo que hoy, o sea, las redes, los medios de comunicación van a permitir que esto se dé, o sea, se difunda, se visualice, ¿no? Pero pues ciertamente sí se necesitan, o sea, muchas otras cosas, ¿no? La especialización, los recursos, sin duda, ¿no? Para hacer todo esto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que sí, nos quedamos con varios pendientes y si me permiten dejamos por supuesto la puerta abierta para que nos acompañen en mesas subsecuentes. Esta parte de, insisto, de archivos y no archivos, no hay manera de reconstruir historia, de hacer memoria, de establecer responsabilidades, de combatir corrupción, de explicarnos a nosotros mismos como sociedad, de que otros países nos vean, en fin, nos analicen. Esta es una de las cosas que queremos ir armando y construyendo pues entre todos, insistimos, o sea, con el uso, la visibilización de la inteligencia pública que está pues en todos ustedes en este campo de archivos, pues les agradezco mucho su participación en Espacios Abiertos y pues bienvenidas. Siempre tenemos las preguntas abiertas en nuestras redes sociales, en cualquier momento cualquier persona puede escribirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram del Info de la Ciudad, de tal manera que pues daremos respuesta o pasaremos la pregunta a las personas que nos acompañaron. Muchas gracias, Donají, Ramón, muchas gracias. Gracias a todos.